Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Bueno, la noticia de hoy en la historia no es una noticia espectacular, es simplemente un registro de un hecho, y es que en un día como hoy fueron encontrados en una fosa común los restos del Che Guevara, que había sido muerto o asesinado, dado de baja, como ustedes prefieran, en Bolivia, donde quedó en manos del ejército porque no tuvo cómo escapar de un cerco que se le había tendido al Che Guevara. Pero si bien el encuentro o el hallazgo de los restos no es un hecho sorprendente ni un hecho espectacular, sí lo es la vida y la obra de este exguerrillero cubano, de este terrorista, de este asesino que mató tanta gente cuando las milicias de Fidel Castro entraron victoriosas a La Habana, y a él le fue encargado el manejo prácticamente omnímodo de la cárcel de La Cabaña, o fuerte de La Cabaña, fuerte militar, donde fueron condenadas y ejecutadas muchas personas por el simple hecho de no ser amigos de la revolución de Fidel Castro. El Che Guevara había acompañado, este era un médico, nadie lo ha recomendado particularmente como médico, mejor no hacerse recetar por él sería la consigna de entonces, un médico que estaba en México y que hizo contacto con Raúl Castro especialmente, y que vino en el buque Granma, que descargaría los elementos básicos de la guerrilla comunista que se metió en Sierra Maestra con Fidel Castro a la cabeza. Y este hombre era un hombre clave dentro de ese proceso, era un hombre bastante audaz, muy capaz de distribuir mensajes, implacable con las personas con las que tenía que ser implacable. En la Sierra Maestra asesinó varios de los guerrilleros que lo acompañaban por una razón o por otra. Vino con el buque Granma, estuvo con Fidel Castro durante toda la operación guerrillera que desembocó en el triunfo y el ingreso victoriosos a La Habana a comienzos del mes de diciembre, año de 1959. Y entonces ahí empieza otro proceso. Este hombre, como decíamos, fue designado el que comandaba La Cabaña, el fuerte militar de La Cabaña, donde hizo asesinar a mucha gente sin piedad ninguna, dándole pues un maquillaje de justificación a cada uno de los asesinatos que cometió. Después fue designado ministro de Industria en Cuba. No tenía ni idea ni de qué era un ministerio ni de qué era la industria. El resultado final de su gestión fue catastrófica. Después lo enviaron al África. En el África fue, entre comillas, combatiente. Causó desastres humanitarios en el África, lo que no fue suficientemente analizado, pero estaba cumpliendo una misión que le otorgaba a Cuba el partido gobernante de la Unión Soviética. Eso no se puede perder de vista. Cuba había sido muy cercano a los Estados Unidos en la época de Batista, de un tirano también despreciable, pero era cercano a los Estados Unidos, y después Cuba se acercó a la Unión Soviética y recibió de la Unión Soviética más dinero y más recursos y más medios que cualquier país de América Latina que hubiera estado cercano a los Estados Unidos. Esa fue la verdad.
Entonces, después de sus experiencias en la Sierra Maestra, de sus experiencias en La Habana como ministro, de sus experiencias en África, donde no dejó tras de sí sino huellas de sangre y de dolor, fue embarcado en una expedición a Bolivia que nunca ha sido posible entender, salvo desde una perspectiva muy clara. Fidel Castro mandó a Bolivia a este exguerrillero y exdirector de la cabaña y exministro. Lo mandó para que se perdiera en Bolivia. Le dijo que le llegarían refuerzos y refuerzos muy importantes, que sería la revolución en toda América, especialmente en Argentina, de donde era oriundo el Che Guevara, pues por eso se llamaba el Che Guevara. Lo mandó para Bolivia, no le mandó nunca un refuerzo, nadie llegó a socorrerlo, lo dejaron solo y abandonado con un puñado de amigos que solamente podían huir y huir y huir de las fuerzas del Estado, de las fuerzas del ejército, que finalmente lo capturaron y sin compasión ninguna le dieron muerte cuando estaba recluido, herido, en mal estado, pero pues no en un estado mortal. El Che Guevara fue asesinado. Fidel Castro lo mandó a eso, quería salir de él y salió de él, porque el Che Guevara era una figura complicada, tenía mucho carisma, tenía una gran capacidad de gestión subversiva y estorbaba. Y entonces, ¿cómo salir de él? Mandarlo a una aventura sin orillas, a una aventura que no tenía ninguna posibilidad de éxito en Bolivia, con la idea de que llegarían refuerzos para llevar la revolución a la Argentina, que era lo que más podía interesarle. La Argentina, de donde era oriundo el Che Guevara, de Rosario Central. Entonces, esta pues es la historia del Che Guevara y de los restos, que después resucitó y resucitó en imagen. Y el Che Guevara es la imagen de todos los izquierdistas, de todos los comunistas, de todos los socialistas de América Latina. El Che Guevara, un personaje siniestro. Les recomendamos el libro que les hemos recomendado tantas veces sobre el Che, de nuestro amigo argentino que varias veces ha estado con nosotros en la Hora de la Verdad, para que puedan enterarse a fondo de lo que fue el Che Guevara, personaje al que Fidel Castro abandonó en Bolivia para que fuera capturado y para que fuera muerto, como efectivamente fue capturado y muerto por las fuerzas del ejército boliviano, y en un día como hoy, en el año de 1999, entonces esa es la historia del Che Guevara, bien narrada por Nicolás Márquez, el autor del libro del Che Guevara, que les volvemos a recordar, y que hoy tiene pues no una parte de su biografía, porque llevaba ya un tiempo después de haber sido asesinado, cuando fueron encontrados sus restos en una fosa común. Esa es la noticia que hoy les traemos gracias a Sesco. Hoy en la historia, en la Hora de la Verdad en Colombia, 9 de la mañana, 3 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.